Hola, ¿cómo están? Estamos en una edición más de el podcast, donde estaré analizando las noticias más relevantes de la semana. Y pues obviamente creo que el tema más relevante ahora es en el ámbito internacional, con la reactivación del conflicto entre Israel y Palestina. Voy a estar ahondando un poquito de eso. Y para no variar, voy a platicar también un poco sobre dos temas nacionales. Uno es pues ya la manera en que Lorenzo Córdoba pues ya prácticamente es un eh, candidato de oposición al gobierno de López Obrador. Ya vamos a ver ahí algunos temas de cómo ya algunos medios ya hasta lo candidatean para el 2024. Y también voy a platicar un poco sobre el tema del litigio entre Goldman Sachs, uno de los bancos tradicionales más grandes del mundo, eh, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a abordarlo brevemente porque creo que es relevante. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el asunto este de Palestina contra Israel, qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de dar un poco de dimensión histórica, que es lo que hace falta mucho en los medios de comunicación y que no ha habido. Y sobre todo en la prensa mexicana, que yo siento que es demasiado casera, como que no le entra de lleno a estos temas, ¿no? Pero bueno, lo que vimos fue que se reactivaron los bombardeos de manera muy intensa por parte de Israel en contra de Palestina, en especial la franja de Gaza, eh, a raíz de pues el conflicto que lleva ya desde prácticamente la fundación misma del Estado de Israel. Es una historia de muy larga data. Yo llevo siguiéndola de cerca este tema ya desde hace un rato. De hecho, hasta nos vamos a echar un poemita que escribí por ahí hace unos años sobre el tema. No se me había ocurrido, pero pues aprovechando, ¿no? Para diversificar un poco el contenido del programa. Pero bueno, estaba haciendo como una recapitulación breve por ahí en Twitter sobre pues cómo en 1947 la ONU determinó dividir el territorio de Palestina, dando a los judíos que ahí vivían y estaban promoviendo un Estado judío eh, frente a los palestinos que habían tenido ya algunos problemas históricos. Para dar un poco más de contexto, a lo mejor es necesario meterse a la historia de cómo eh, de cómo se surgió el Estado de Israel, ¿no? A mí a veces me critican por usar Wikipedia, pero pues yo no sé en qué momento se le metió a la gente la idea de que Wikipedia era pues un recurso chafa, ¿no? O que no valía la pena citar. Si uno sabe usar medianamente Wikipedia, pues verá que mucha de la información que aquí viene va acompañada de fuentes, de información que uno puede consultar después. Entonces, mucho de lo que se sostiene en Wikipedia pues tiene muchísimo más fundamento que el 90% de las cosas que aparecen en los medios de comunicación. Pero como durante los primeros años de Wikipedia hubo una campañita de que cualquiera podía escribir de cualquier cosa en la enciclopedia en línea, que a mí me parece un proyecto fascinante. Es increíble la cantidad de información que se ha logrado acumular en este medio. Miren, nada más este artículo sobre Israel tiene 243 fuentes que uno puede consultar y puedes irte y ahondar en cada una de estas fuentes, ¿no? Por eso yo recomiendo mucho la lectura de Wikipedia. A muchos analistas de opinión en medios, sobre todo mexicanos, que es el caso que más conozco, les surge un cursito de leer Wikipedia porque están perdidos en muchos ámbitos, ¿no? Yo estuve revisando este y otros materiales para tratar de entender mejor la situación en Israel, y con lo que me encontré fue pues de que este asunto ya es de larga data. Recordemos que en esa zona donde actualmente está asentado Israel y Gaza, el territorio palestino, Cisjordania, está ubicado en esta parte del mundo, para quien no lo sepa, aquí en la península arábiga. No sé si todavía eso se considera península arábiga, pero
pues ahí muy cerca, ¿no? Del Canal de Suez, en Egipto y demás. Esa zona durante el siglo XIX estaba controlada principalmente por el Imperio Turco Otomano, que prácticamente pues, unificaba a buena parte del mundo árabe durante el siglo XIX. Llega la Primera Guerra Mundial. Recordemos que este Imperio Otomano fue uno de los principales actores en este conflicto armado. Es derrotado, siendo que ya venía un proceso de degradación y descomposición del Imperio Turco Otomano. Y es aquí cuando Gran Bretaña, Inglaterra, adquiere la administración de estos territorios, que estaban teniendo cada vez conflictos mayores, y por la diáspora judía que hubo a lo largo de varios siglos, que recordemos hubo judíos que salieron de su tierra natal para irse a vivir a Europa, a Asia, a África. El rechazo que tuvieron muchos de estos grupos judíos, sobre todo en Europa, provocó oleadas masivas de regreso a pues la tierra donde eran originarios esta comunidad hebrea. Muchos de ellos ya eran judíos que no eran originarios de los territorios que ahora son Israel, sino que se convirtieron al judaísmo durante en algún momento. Están, por ejemplo, los grupos de los házaros, que les llaman, que son comunidades judías asentadas principalmente en Rusia y en esas zonas, en algunas zonas de Eurasia. Y de alguna manera, pues este regreso masivo de judíos a estos territorios pues se explota o tiene un mayor alcance luego de la Segunda Guerra Mundial, que recordemos pues todo el asunto del exterminio, el holocausto contra los judíos promovido por los nazis. Pues ese fue como un detonante muy fuerte para consolidar un proyecto que ya venía gestándose de tiempo atrás, que era la construcción de un Estado judío, o que es lo que se le conoce como sionismo, a esta corriente que promueve la construcción de un Estado de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces Gran Bretaña se queda con el control administrativo de la zona tras la Segunda Guerra Mundial, y ante los muchos problemas étnicos, religiosos entre los musulmanes palestinos que estaban asentados ahí y la creciente población judía, producto de este regreso de muchas personas a esos territorios, o la llegada a esos territorios, pues empieza a haber cada vez más disputas y demás, ¿no? Entonces la ONU, en una muy polémica resolución de 1947, decide partir el territorio de Palestina en dos. Aquí está una pequeña infografía de El Orden Mundial, un medio que se especializa en estos temas. Y aquí vemos como en azul era el plan original de 1947 de la ONU, en el que varios países aprobaron partir por la mitad a Palestina y darle una gran cantidad de territorio a Israel, a pesar de que los judíos en aquel entonces eran aproximadamente el 30% de la población de todo este territorio, pero se les dio pues alrededor del 47%, me parece. No, se les dio más de la mitad del territorio, siendo que eran apenas el 30%, ¿no? Y obviamente pues partieron esta manera de partir el territorio de Palestina es en buena parte el origen del conflicto. O sea, yo no sé a quién carajo se le ocurrió partir un estado de esa manera. O sea, vean cómo queda por aquí lo que era originalmente el proyecto de Gaza, toda esta parte que ahora es Cisjordania, donde está la ciudad de Jerusalén, que es uno de los centros de disputa y que ha sido el epicentro también geopolítico del conflicto en años recientes, luego de que Estados Unidos, durante la era Trump, trasladó su embajada en Israel
de Tel Aviv, que es la capital de Israel, a la ciudad de Jerusalén, que está en disputa entre palestinos e israelíes, y que pues fue un factor también determinante para encender los ánimos en años recientes, ¿no? Y obviamente a partir de 1947, con el apoyo de Estados Unidos, pues se ha ido reduciendo el territorio palestino. Los israelíes empezaron a comerse el territorio palestino, hubo muchas invasiones, etcétera, etcétera. Y digamos que originalmente pues cuando se instaló el Estado de Israel con apoyo sobre todo de Estados Unidos, apoyo militar en buena medida, pues esto no cayó nada bien a los estados de alrededor, principalmente estados musulmanes, como Líbano, que está aquí al norte, Siria, Jordania y Egipto, con los que tiene fronteras Israel. En un principio, pues esto ahora sí que cayó como una bomba en la región. A nadie le pareció tener a estos vecinos, que además tenían pues un muy marcado interés expansionista. Entonces rápidamente empezaron a conquistar territorios apoyados en el poderío militar. Ganaron muchas de las guerras que sostuvieron con los países vecinos. Incluso llegaron a conquistar buena parte de Egipto, al llegar casi hasta el canal de Suez. Y posteriormente ese fue un factor clave para que a través de unas negociaciones en la década de los 70, me parece, Egipto terminara reconociendo a Israel como Estado a cambio de que le devolvieran los territorios perdidos durante varios conflictos armados. Entonces el hecho de que Egipto fuera el primer país musulmán en reconocer al Estado de Israel fue percibido por muchos como una traición y pues tuvo consecuencias geopolíticas hasta la actualidad. El caso es que con el paso de los años, del 2000 a la fecha, pues la comunidad palestina prácticamente vive en guetos, tratados como ciudadanos de segunda, en comunidades apartadas de segregación étnica y racial, y eso pues ha ocasionado en buena medida la tragedia humanitaria que se disparó en años recientes durante el mandato de Ariel Sharon, el primer ministro, no sé si es primer ministro o presidente de Israel, durante los 2000, que tenía una actitud bélica muy, muy marcada, y pues ha continuado en fechas recientes. Entonces, a final de cuentas, esto se ha vuelto un ciclo en el que los grupos nacionalistas, algunos de ellos yihadistas, que recordemos es como esta guerra santa que entablan algunos grupos musulmanes que han sido calificados por los occidentales o por las potencias occidentales, muchos de ellos como terroristas, pues han emprendido un constante choque entre pues estos fragmentos o esta pulverización de la nación palestina, que pues está tratando de sobrevivir al exterminio que están emprendiendo los israelíes en aquella zona, ¿no? Es una tragedia humanitaria tremenda y es increíble cómo pues han pasado años y años y el conflicto está lejos de resolverse, y precisamente está lejos de resolverse por las posturas de las potencias hegemónicas, principalmente el respaldo que le da Estados Unidos a Israel. Pero vamos a recordar un poco cómo fue que se detonó este conflicto de los últimos días. Yo de lo que leí, este fue de lo más completo en el medio France 24, que es como un medio de información geopolítica de los franceses. Está disponible en español, también le pueden echar ojo. Y mucha gente dio cobertura y muchos medios de comunicación dieron cobertura de que Hamas, esta organización nacionalista palestina, que muchos acusan de terrorista, lanzó varias decenas de cohetes contra Tel Aviv, la capital de Israel, y como que muchos se habían quedado con la idea de que era una agresión de Palestina hacia Israel y que Israel solamente se estaba defendiendo de la agresión. Pero resulta que
realmente pues estos decenas de cohetes lanzados por Hamas se dieron tras un bombardeo israelí a un edificio de Gaza. Esta parte de la historia no se comentó mucho en la prensa occidental, porque sabemos que, entre otras cosas, pues el poder financiero que tienen sectores de la comunidad judía vinculada a Israel, en el sector financiero, son dueños de muchos grandes bancos y sobre todo también de medios de comunicación, incluyendo pues prácticamente Hollywood, por ejemplo, es una buena parte pues está manejada por miembros de la comunidad judía, pro-israelí, y esto pues ha generado que mucho de lo que sucede en torno a este conflicto pues esté marcado por una dosis muy fuerte de propaganda pro-israelí, y eso es parte de lo que vimos en la prensa, pues yo diría global, en los últimos días, donde en muchos medios pues se manejaba esta versión de que Israel solamente se estaba defendiendo de la agresión de Hamas, pero pues se omitía convenientemente esta parte del edificio que bombardearon previamente, y que eso detonó pues la contraofensiva de los palestinos, ¿no? El continuo bombardeo del ejército israelí sobre los territorios palestinos, pues pareciera que ya es algo tan cotidiano que ya ni siquiera causa indignación en la prensa internacional, ¿no? Mire, ese es el edificio que menciona France 24 como el detonante de los bombardeos de Hamas contra Tel Aviv, y posteriormente pues hubo otro edificio también que bombardeó Israel cuando ya se lanzaron con más vehemencia a bombardear estos territorios palestinos en Gaza, y que incluso pues significó el derrumbe de un edificio donde había gente de prensa como Associated Press, la agencia estadounidense, y también de Al Jazeera, que recordemos es uno de los grandes conglomerados mediáticos e informativos de origen musulmán, o que están en los países árabes, ¿no? Sí, más bien países árabes más que musulmán. Es difícil mezclar esto de la religión con la política, entonces Al Jazeera como medio árabe, disculpe usted el lapsus. Pero bueno, digamos que este conflicto entre Israel y Palestina pues ya es de larga data, no es de ahorita. Yo estaba revisando, por ejemplo, algunas de las críticas que hacían algunos como recientemente Chomsky, el intelectual estadounidense, y medios como La Jornada estaban reportando cómo Washington financia con 3.8 mil millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel. De alguna manera, pues buena parte de por qué Israel se mantiene esta actitud de exterminio contra los palestinos, pues está apoyada por la potencia hegemónica todavía global, que es Estados Unidos, y eso explica muchas cosas. En 2014, cuando se recrudecieron también la violencia en aquella región, el intelectual Noam Chomsky, un lingüista muy afamado del MIT en Estados Unidos, quien es considerado uno de los pues intelectuales más prominentes del mundo y que ha tenido una crítica muy frontal hacia la geopolítica y la política exterior estadounidense. Curiosamente, pues Chomsky es de origen judío, y pues eso no le ha impedido criticar fuertemente la política estadounidense en Medio Oriente, ¿no? Él hablaba de cómo desde 1976 hubo varias negociaciones entre los países árabes alrededor de lo que hoy es Israel, en el que se trataba de delimitar las fronteras con mayor claridad, para decir, oigan, bueno, pues ya las cosas están así, vamos a marcar claramente algunas fronteras, y pues ya para tratar de llevar la fiesta en paz. Pero pues que estos intentos, en el que ya había varios países árabes que ya habían dado su anuencia, pues fueron boicoteados por Estados Unidos y por Israel. ¿Y por qué boicotearían una cosa así? Pues porque es evidente que hay un interés expansionista de Israel
en aquella región. Y ahorita más adelante vamos a ver unas cosas interesantes, ¿no? Aquí, pues, la intervención de Chomsky en el Consejo de Seguridad no, es en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014, cuando habló sobre este tema. Aquí está la transcripción de una entrevista con el intelectual, en el que expone varios puntos de este asunto. Él le ha dado mucho seguimiento al tema, y pues ha sido un gran crítico de lo que él denomina estados canallas. Tiene un libro por ahí que yo recuerdo mucho porque me lo dejaron leer en la universidad, y habla pues de cómo opera el imperialismo estadounidense, principalmente en varios conflictos como de Israel y Palestina. Entonces, de alguna manera, pues eso ha sido un factor para mantener el conflicto. Por ahí hay un video que está muy fuerte, sí te sacude, de un profesor judío que critica precisamente la actitud de Israel hacia Palestina, y pues la audiencia, que al parecer pues son muchos israelíes, pues se le van encima, y él defiende de manera muy airada pues a los palestinos, y dice que el hecho de que él sea judío pues no le va a impedir criticar algo que está mal, y que es pues el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, y que precisamente porque sus padres padecieron el genocidio y el holocausto de los judíos en Alemania por los nazis en Europa, pues eso le hace pues defender con mayor vehemencia pues exterminio de los palestinos, ¿no? Es un tema muy doloroso. Hay muchas susceptibilidades que fácilmente se encienden en este tema. No es sencillo hablar de este asunto. Por eso creo que se requiere algo pues de tratar de entender el contexto histórico, ¿no? Yo llevo ya siguiendo muchos años este tema. Por aquí está el poema que escribí a los sobrevivientes del odio, dedicado a ellos, ¿no? De cómo... Y trata de ejemplificar eso, de cómo el dolor acumulado durante tantas generaciones, pues hace que sea muy difícil resolver un conflicto como este de Palestina e Israel. Vamos a leer un fragmento, que a lo mejor por ahí a algunos no les parece, pero pues ni modo, ¿no? El poema se llama Palestina y va dedicado a los sobrevivientes del odio. ¿Por qué estaremos siempre tan dispuestos a hacer daño? ¿Por qué siempre tendremos que defendernos del otro? ¿Por qué querremos siempre apropiarnos de todo? ¿Estaremos condenados a matarnos unos con otros, humillarnos unos a otros, someternos unos a otros? ¿Será que nuestra naturaleza es matar para sobrevivir? Los pobres se matan para huir del horror de la miseria. Los ricos se matan para ratificar su derecho a la obediencia. Morder o ser mordido, matar o hallar la muerte en el cuchillo ajeno. ¿Siempre será así? Sería más fácil amar sin que doliera. Es tan triste ver el odio estallar sobre las pobres casas. Es tan triste el odio cuando revienta sobre la calle. Es tan triste el odio cuando se disfraza de ignorancia. Triste el corazón que no se turba con el dolor ajeno. Los niños huyen descalzos del hambre asesina. Escapando del odio se les enseña a odiar por la fuerza, odiar para vivir, odiar para que no duela. El rencor se multiplica, la sangre se oscurece, llanto, escombros, reminiscencias del abuso recurrente, la crónica del hombre contra sí mismo. El diálogo no sirve de nada cuando se calla el corazón. La palabra también es lucha, sangre derramada, cuando no emana desde adentro. Me duele el mundo, si tan solo la gente no llevara puesta una herida sobre la otra. Pues ya, ¿no? Ese es el poema que quería compartir con ustedes, que escribí en 2014, justo cuando se recrudeció este asunto. A mí me sacudieron mucho las imágenes. Había unas imágenes tremendas, todavía las tengo presentes, de unos niños en una ambulancia llenos de polvo, tras los bombardeos, con algunas heridas. Es un tema sumamente doloroso y penoso, y que muchas veces hiere susceptibilidades también pues de la comunidad judía, que tiene presencia en prácticamente todo el mundo, ¿no? Por esta condición de judíos errantes que durante mucho tiempo tuvieron los judíos
en el mundo, que también fueron reprimidos y vivían también en guetos como los que ahora ellos tienen contra los palestinos. La historia da muchas vueltas y es un tema pues complicado. Yo recuerdo haber visto un documental filmado por un cineasta israelí, no recuerdo el nombre, que hablaba con los niños sobre este conflicto, y pues ahí ves cómo está sumamente arraigado Israel, Palestina. Si lo encuentro por ahí, pero lo había postado en el blog alguna vez, pero bueno, ahorita va a ser complicado encontrarlo así rápido sin aburrirlos. Entonces, pues aquí están precisamente. Que para quien no conozcan, pues este es mi blog, esta es mi guarida digital, ahí estoy subiendo cosas recurrentemente, sobre todo como textos más largos y cosas así que a mí me gusta como coleccionar. Pues ya no existe. Estaba disponible en YouTube el documental, ya lo quitaron con esta tradición a la censura. Y los derechos de autor y demás que están ocasionando muchos problemas. Ahí por ahí la semana Julio Astillero se quejaba de que YouTube le está quitando monetización a sus contenidos, y tal parece pues que YouTube quiere volver su plataforma en puro contenido trivial, sin ahondar en estos temas, y pues que habla mucho de la disputa por la libertad de expresión que se está llevando a cabo en redes sociales, ¿no? Voy a ver si... No tengo aquí el nombre del documental, pero es un documental que entrevista a niños tanto de Israel como de Palestina, que están conviviendo juntos, y pues ahí se muestra la gran hostilidad que hay de unos grupos a otros a través de todo lo que oyen en sus casas, a través de sus familias. Y en algún momento el cineasta se plantea la posibilidad de llevarlos a jugar a una plaza pública todos juntos, que se conozcan y que vean pues cómo son de cerca, ¿no? Es un documental muy, muy impactante, que les recomiendo que lo busquen por ahí. A ver, vamos a buscar el nombre. Documental Niños, Palestina, Israel. Sí, creo que es esta. Promesas. Documental de 2001 que trata de llevar a cabo un acercamiento al conflicto palestino-israelí a través de la mirada de un grupo de niños. Muy recomendable, si lo pueden conseguir por ahí este documental, échenle un ojo. Que curiosamente pues la dirección es de Carlos Volado, un cineasta mexicano destacado. Y a mí se me hace una aproximación muy interesante de este asunto, ¿no? Échenle ojo, es muy bueno para entender cómo se ha gestado socialmente y a nivel cultural este conflicto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, regresando un poco como al tema político, por ahí Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante la ONU y que está ocupando actualmente un asiento en el Consejo de Seguridad, se pronunció por el tema de Israel y criticó que la ONU no se pronunciara por el conflicto entre Israel y Hamas hace 2 días. Una muestra de cómo ha habido pues todo un silencio por parte de las grandes potencias y principalmente Estados Unidos, con su aliado Israel, que no le conviene pues criticar esta práctica de genocidio que se está practicando desde hace mucho tiempo en aquella región. Y Estados Unidos pues ha bloqueado sistemáticamente varias iniciativas para denunciar públicamente lo que está pasando en aquella zona, ¿no? De hecho aquí está una nota que también publicó RT, que para mí, digo, no es nada más porque trabaje ahí. De hecho me da gusto trabajar ahí porque creo que hoy en día RT es quizá el medio al menos en español, mejor documentado para entender conflictos internacionales. Muchos van a decir, es que es propaganda rusa y todo este asunto, que pues es parte de la campañita que traen contra los medios, pero me parece que esta visión rusa de la información, que es diferente a la que predomina en los medios occidentales, refresca mucho el panorama y nos permite entender mejor muchos acontecimientos, porque por ejemplo estas notas no salen casi en la prensa
europea o estadounidense, y que pues es muy importante para tratar de entender a fondo estos conflictos, ¿no? Aquí esta nota, por ejemplo, de cómo Israel realiza nuevos ataques contra Gaza, mientras agradece a Estados Unidos por volver a bloquear una resolución de la ONU que pedía un alto al fuego. Es decir, el ministro de Defensa de Israel le da las gracias a Estados Unidos por boicotear una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pronunciarse y pedir un cese al fuego, ¿no? Y esto ejemplifica mucho de por qué pues Estados Unidos es un actor crucial en esta historia del genocidio palestino, y cómo pues ha sido un actor clave para mantener la correlación de fuerzas a nivel geopolítico que ha impedido destrabar el conflicto desde hace muchos años. Por ahí hay otro video que, pues, como ya les he comentado, ahorita no tengo la menor idea de cómo hacer para que suene el sonido del escritorio al mismo tiempo que estoy utilizando el micrófono externo, de esas cuestiones técnicas con las que batallo. Pero por ahí hay un video también que publicó otra vez ERT, que no lo va a ver usted en los medios pro-occidentales o estadounidenses o europeos, en el que sale Joe Biden, así es, el actual presidente de Estados Unidos, hablando en 1986 sobre el tema de por qué si no existiera Israel habría que inventar uno, decía Biden en 1986. Creo que este videíto, a ver si haciendo una cosa rara, voy a poner los audífonos cerca del micrófono, a ver si se puede escuchar así y resolvemos ese problema. Se habla de Biden habla de cómo pues hay una serie de intereses de Estados Unidos sobre Israel muy específicos, y curiosamente ahora sí que es peculiar cómo 35 años después este contenido que no sé muy bien, por ahí vi que lo compartieron varios tuiteros en redes, pues hoy cobra una nueva dimensión dado pues la manera en que Biden pues es el actual presidente de Estados Unidos. No sabemos si opinará igual que hace 36 años, pero es muy evidente y muy ilustrativo de cómo piensa un sector de la política estadounidense o de los políticos estadounidenses sobre el tema de Israel. Ahora vamos a tratar de escuchar. Stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. If we look at the Middle East... Pues ahí está, no sé qué tal se oyó, al rato lo voy a checar en la postproducción, pero habla Biden de cómo Israel es la mejor inversión que Estados Unidos puede hacer para mantener sus intereses en la región, y si no existiera Israel habría que inventar uno, decía Biden en 1986, y creo que esta actitud pues es muy emblemática de la posición estadounidense que existe hasta la fecha en torno a este asunto, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos es lo que puedo comentar esta semana sobre este tema, que me parece muy doloroso y muy penoso que siga en pleno siglo XXI, pues, sigamos viendo estas cosas de manera tan abierta y que no pase nada por la manera en que operan las potencias geopolíticas, ¿no? Por eso es muy importante entender cómo opera la correlación de fuerzas a nivel geopolítico, para comprender la magnitud de ciertos temas. Pero bueno, vamos a pasar a otros asuntos. Esta nota salió el día de hoy, este martes, en el periódico Reforma, que ya la traían algunos medios. El primero que la sacó fue Bloomberg, la agencia estadounidense dedicada como a temas del sector financiero, pero la que traía al menos la
versión mejor reporteada que yo leí fue la de Reforma. En unos no explicaban muy bien el contexto. No me queda del todo claro de dónde sacan las declaraciones de la CFE. Yo busqué algún boletín, algún posicionamiento y no lo encontré, al menos en los sitios oficiales. También no es que lo buscara así tan exhaustivamente, pero pues así de primera instancia no lo pude localizar y me llamó la atención como varias cosas que se comentan. El asunto tiene que ver con un adeudo que reclama el banco Goldman Sachs, que hasta hace no mucho pues era el mayor banco del planeta. Recordemos, si ya vieron por ahí el video que hice sobre los gigabancos, pues que ya ahora hay otros fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, State Street, que ya han superado por mucho a los bancos tradicionales, pero digamos que de los bancos clásicos, pues Goldman Sachs era uno de los grandes. De hecho, por ahí, en esta comparación que hacen algunos de BlackRock con los bancos tradicionales, dicen que este fondo de inversión, BlackRock, que congrega a las empresas más poderosas del mundo, pues vino a sustituir un poco el papel que jugaba Goldman Sachs como este articulador de las grandes cúpulas bancarias del mundo, ¿no? Entonces el caso es que este banco le está reclamando a la Comisión Federal de Electricidad el pago de unos contratos en el que la CFE se había comprometido a pagar una cantidad o comprar una cantidad mensual de gas, que recordemos que en enero, febrero pasado, pues con toda la crisis que hubo por el frío, que detonó una falta de gas ante el congelamiento de las tuberías, y la manera en que Estados Unidos pues decidió cerrar la llave del gas y que provocó apagones en todo el norte de México, pues ahora estos bancos privados están reclamándole a la CFE que por qué no le compraron gas cuando se llegaron a disparar los precios hasta en un 5,000%, ¿no? Obviamente la CFE dice que no va a revelar el contrato firmado hasta que no se resuelva un litigio internacional que han interpuesto pues los inversionistas afectados, entre comillas, por este asunto, y no podemos conocer la letra chiquita del contrato, no sabemos con exactitud qué dice, que pues es como un tema importante para resolver este asunto. Pero de entrada, pues a mí me parece muy sensato que el gobierno mexicano no quiera comprar gas o que pues se niegue a pagar precios 5,000% mayores de lo que estaba pactado en un contrato firmado con anterioridad, ¿no? Habría que ver en qué términos están las cláusulas y todo ese rollo ya más legal, pero para mí es un clarísimo ejemplo de cómo operan estos tiburones de Wall Street y la manera en que están ahora amagando al gobierno mexicano y al Estado mexicano de que si no pagan este adeudo de $400 millones, les van a poner una reprenda ante los inversionistas de Wall Street. Obviamente, pues quienes conocemos ya de estos temas sabemos que las calificadoras de riesgo son precisamente aparatos coercitivos que utilizan las élites financieras globales para doblegar a los países, porque cuando se caen estas calificaciones crediticias que analizan el riesgo para los inversionistas, normalmente pues trae efectos en la economía, ¿no? Entonces muchas veces Wall Street amenaza con bajar calificaciones crediticias en este asunto de la desconfianza para la inversión y la seguridad de las inversiones, como un mecanismo para doblegar a los países, porque les puede provocar afectaciones económicas, puede provocar devaluaciones de la moneda, o sea, una serie de mecanismos macroeconómicos con el que los lobos de Wall Street tratan de doblegar, en este caso, a México. Y obviamente pues el tema, pues ya lo he comentado yo muchas veces, pero ahora que mis amigos del dúo dinámico de lobby energético andaban muy enojados conmigo últimamente por tocar algunos... Cada que toco un tema sobre Pemex o la CFE o cosas así, publico cifras oficiales, se me lanzan encima con sus bots y demás, ¿no? Tratar de criticarme. Pero pues para mí este litigio que acaba de emprender Goldman Sachs contra
la CFE, pues es un clarísimo ejemplo de lo que yo vengo mencionando desde hace mucho tiempo, que el tema energético se tiene que ver antes que como negocio, como un asunto de seguridad nacional. Esto a los neoliberales les molesta mucho que se hable de seguridad nacional, pero pues no puedes empeñar un sector estratégico como es la energía, que te puede parar el país, como ya lo vimos, provocar grandes pérdidas económicas, te pueden tirar un país cortándote el suministro energético. Y la irresponsabilidad de los neoliberales pues pusieron en disposición de los grandes fondos de inversión este tema, ¿no? De la seguridad energética de México, con el argumento estúpido de que pues salía más barato importar gas que producir tus propias fuentes de energía. Entonces pues ante lo que pasó en enero, febrero pasado con lo del apagón y cómo se dispararon los precios, pues ahora los coyotes de Wall Street pues están tratando de sacar ventaja de eso y ahora quieren exigirle al gobierno por qué no les compraron gas a un sobreprecio de hasta 5,000%, ¿no? Que llegó a tener en su punto más alto. Y esto pues obviamente pues sería un negociazo redondo para las empresas que están metidas en este negocio de la venta de hidrocarburos y que pues muchos están furiosos, ¿no? Y también junto con pegado está esta nota que sacó este martes La Jornada, de cómo dos jueces muy identificados, jueces de La Pesa y Gómez Fierro, congelan la ley de hidrocarburos que sacó el gobierno mexicano. Y ya también hay una serie de litigios por la manera en que el gobierno de López Obrador publicó un decreto y una reforma a la ley de hidrocarburos para acabar con con las importaciones, no con todas las importaciones, pero sí con el tráfico de hidrocarburos. La reforma a la ley de hidrocarburos yo la comenté hace ya más de un mes. De hecho, a mí me parece que se tardó un poco en salir a sonar estos asuntos de los litigios internacionales y demás, que yo había anunciado ya pues desde que se salió ese tema. De hecho, por aquí, para que no digan que uno anda inventando y que uno se las da de muy acá y demás. Pero pues es que cuando uno ya le da seguimiento a ciertos temas, pues ya tienes más facilidad para ver cómo se va a mover la jugada, ¿no? Carburos. Ustedes pueden consultar aquí en Twitter, pues ahí está todo el historial, ¿no? Yo desde el 15 de abril ya estaba comentando cómo se estaba moviendo esto los efectos políticos que iba a tener la aprobación de la ley de hidrocarburos. Aquí está la contrarreforma parte 2. Este era el hilo que yo estaba buscando. Y desde ¿qué fecha tiene esto? El 27 de marzo yo ya había comentado que se iba a venir una serie de litigios por este asunto y que me parecía que esta reforma a la ley de hidrocarburos pues, tocaba todavía más algunos puntos sensibles de los inversionistas estadounidenses y que era de preverse una oleada de litigios para que los inversionistas de empresas principalmente asentadas en Estados Unidos, pero no solamente ahí, pues reclamaran al gobierno mexicano por este asunto de las importaciones de gas, que justamente pues el apagón provocó que el gobierno de López Obrador tuviera que tomar medidas para que no se repita una cosa de estas, ¿no? Porque imagínense que se vuelve a repetir una nevada de mayor escala en el sur de Estados Unidos, pues nos truenan completamente al país, ¿no? No se pasa. Recordemos que allá pasaron varios días de apagón. Acá medio se sorteó el asunto echando a andar plantas de gas, de carbón que tenían por ahí ya sin usar, y que muchas de las instalaciones de la CFE pues se dejaron ahí a que se pudrieran precisamente para hacer este negocio con las importaciones de gas. Entonces pusieron una serie de trabas el gobierno de López Obrador para fortalecer este asunto. Y yo por aquí ya he comentado desde el 27 de marzo que sin duda la suspensión de permisos aludiendo a cuestiones de seguridad nacional es una bomba para los inversionistas beneficiados de la reforma energética de Peña Nieto.
A Wall Street y las cúpulas empresariales mexicanas no les simpatiza nada ese asunto de la soberanía energética. Y eso explica en buena parte pues, los ataques continuos que recibo por parte del dúo dinámico del lobby energético, que ahí están muy activos en Twitter ahí tratando de desprestigiarme. Incluso algunos amigos que no están metidos en política me dicen, güey, pero ¿cómo se te fueron encima el otro día lleno de insultos con sus bots y demás? Pues sí, pues son gajes del oficio, ¿no? A estas personas no les va a gustar que uno los exhiba como lo que realmente son. Es parte de las mafias que son capaces de defender los intereses de un banco extranjero como Goldman Sachs en contra de los intereses de los mexicanos, ¿no? A ese nivel llega la mezquindad de algunos grupos y de algunas personas, pero pues uno no se va a callar ni lo van a amedrentar con bots, o sea, por favor. me dan hasta un poco de risa. Entonces, ya, yo de hecho a este par de consultores privados de energía, cuyos nombres ni me acuerdo, son muy incisivos ahí en sus ataques, y pues antes yo les discutía ahí con datos y demás, pero ya vi que era una perdedera de tiempo, entonces ya nomás me río un poco de ellos, ¿no? Porque hay que tomarlos como lo que son, como una broma. No me voy a poner ahí a alegar de datos y demás con gente que tiene una muy clara agenda política y que pues yo sé muy bien por dónde va la cosa, entonces no voy a caer en sus provocaciones, que pues lo que buscan es ahí tratar de golpear el trabajo periodístico de uno, y que pues es una constante. Ahora sí que uno, todos los intereses que llega a tocar con sus publicaciones, pues se te van encima los grupos que se sienten afectados cuando los atacas, nada más por exhibir sus miserias, ¿no? Pero bueno, así está el tema del el litigio de Goldman Sachs contra la CFE, que yo creo que hay que seguirle la pista porque el tema energético va a seguir dando mucho de qué hablar. Ahí está buena parte de los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos. Y justo ahora que estuve ahí con los amigos del Chamuco, que por cierto me la pasé muy bien, échenle un ojo al programa, por aquí está el spot, que salió en el canal 22 y en TV UNAM. Yo comentaba que pues mucha gente en la prensa mexicana, muchos colegas periodistas pues hablan de temas de política nacional, de la realidad mexicana, como si no existiera el factor de la hegemonía estadounidense en América Latina y en el caso concreto de México, cuando este factor pues es determinante en muchos temas. Entonces, obviamente pues estas mafias intelectuales de los Krause y demás, no les gusta tampoco que se hable del tema de la hegemonía estadounidense, que según ellos pues es una invención de los chairos, ¿no? Eso no existe. Las agencias como USAID y NED son organizaciones no gubernamentales que financian proyectos en México con intereses muy nobles y demás, ¿no? Siendo que, pues como por ahí salieron algunos artículos documentando cómo NED pues realmente fue una creación durante el gobierno de Ronald Reagan para financiar a partidos opositores, organizaciones opositoras, etcétera, o afines a los intereses de Estados Unidos, luego de que se descubrió una serie de operaciones de este tipo por parte de la CIA. Entonces, de alguna manera, pues estos organismos como NED, la National Endowment for Democracy, con la que Estados Unidos fomenta la democracia en todo el mundo, como ya hemos visto que están haciendo en lugares como Israel y Palestina, ese tipo de democracia, incluso genocida, por llamarle de alguna manera, ¿no? Si eso se le puede llamar democracia. Pues en México pues no es la excepción que están operando en estos asuntos. De hecho, por ahí vi un artículo de Dolia Esteves, la periodista de Sin Embargo, a ver si lo encontramos rápidamente, en donde ella, por ejemplo, pues yo respeto mucho el trabajo de Dolia, no la voy a criticar así abiertamente, pero pues hay unas cosas con las que difiero. Acá están los dólares de la sospecha, le puso Dolia Esteves a su columna, y habla pues de este tema que yo he venido trabajando, de los montos que recibió Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Y aquí Dolly Esteves, que está como corresponsal en Estados Unidos, entrevistó a gente de NED, de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y hablan del financiamiento, ¿no? De cómo pues supuestamente persigue unos fines no políticos, que ya eso de entrada pues a mí me parece muy cuestionable que alguien se pueda tragar ese asunto de que le están metiendo dinero a proyectos de democracia, pero pues no está politizado, ¿no? Eso pues a mí se me hace muy ingenuo de creer. Por aquí pues Dolia retoma como la versión de NED, que los fue a consultar allá en Estados Unidos para estos temas. Y por aquí lo menciona, ¿dónde está lo de aquí está. En los orígenes de la NED está su pecado original, escribe Dolly Esteves. La Fundación Nacional para la Democracia fue creada en 1983 por iniciativa de Ronald Reagan para que continuara de manera abierta y pública las operaciones clandestinas que la CIA tuvo que interrumpir tras descubrirse que llevaba años financiando secreta e ilegalmente a partidos, grupos estudiantiles, medios y organismos patronales afines en buena parte del mundo. Pues este mismo esquema que realizaba antes la CIA de manera ilegal, pues es lo que estamos viendo otra vez que está pasando con el tema de Mexicanos contra la Corrupción, donde ya, como ya lo hemos platicado muchas veces, y ahí está la entrevista completa que me hicieron en el Chamuco. Ahí platicamos a fondo sobre este asunto de cómo pues el principal artífice de la coalición electoral del bloque opositor PRI-PAN-PRD, Claudio X González, pues ha sido financiado precisamente por estos programas, y no es ninguna casualidad. Pero pues obviamente aquí la mafia intelectual te trata de ocultar el tema como si no existieran estas cosas, ¿no? Como si la hegemonía de Estados Unidos fuera cosa de chairos. Y yo justamente lo que sí le cuestiono un poco a Dolia en este texto que publica es que ella habla como si esta hegemonía gringa fuera cosa del pasado, de la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? O esa impresión a mí me dio al leer su texto. Cuando pues realmente pues estos temas siguen muy vigentes. O sea, veamos lo que pasó en Bolivia recientemente con el golpe de Estado, donde el financiamiento de estas organizaciones fue vital para generar condiciones de golpe de Estado, que después, entre el financiamiento de Estados Unidos vía USAID, que incluso Evo Morales tuvo que expulsar a estas agencias estadounidenses de Bolivia por la manera en que estaban operando políticamente, pero digamos que pues tienen una influencia muy marcada en algunos países que luego cierran la pinza con organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, sobre estos puntos, ¿no? O sea, es decir, estas organizaciones van generando un clima de desencanto, de descontento, que tienen mucha repercusión, sobre todo mediática, van modificando la percepción sobre algunos gobiernos, y después, pues, cuando ven la oportunidad, echan a andar la maquinaria, como en el caso de la OEA, para acusar un fraude electoral que no existió e imponer una dictadura como la que duró un año, afortunadamente nada más duró un año en Bolivia, y pues esta falta de apoyo popular pues los acaba evidenciando, ¿no? Que cada vez le cuesta más a Estados Unidos operar este tipo de cosas. Digamos que antes la tenían más fácil en el siglo XX, cuando el control mediático era todavía más vertical, más homogéneo. Pues ahora con las redes sociales es más difícil que mantener estas versiones, ¿no? Porque inmediatamente empiezan a esparcirse en pues noticias contrahegemónicas, y eso yo creo que es una ventaja que han dado las redes sociales, y que hay que aprovecharla mientras dure, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar pues esta ventana que ahorita todavía tenemos, ante la manera en que estas grandes empresas que controlan las redes sociodigitales como Facebook, YouTube, etcétera, Google, etcétera, etcétera, pues están cada vez metiendo más candados para controlar la conversación de temas públicos y políticos, y esto pues obviamente yo creo que en unos años pues ya vamos a estar muy parecido a como estábamos con la televisión en el siglo XX, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo mientras dure.
y por eso también es importante que me ayuden a difundir estos temas, se suscriban al canal y demás, porque hay que levantar la voz por los medios que podamos mientras dure este asunto. Y bueno, ya por último, ya nada más por no dejar, voy a hablar también pues de este asunto que está o sea, Lorenzo Córdoba diciendo en una entrevista con Pascal Beltrán, este comentarista de radio, director del Excelsior, el periódico que históricamente ha sido como el periódico de la derecha mexicana, hablando sobre el riesgo de anular las elecciones en caso por supuestamente algunos personajes, haciendo una clara alusión a López Obrador, violaron los principios constitucionales, ¿no? Entonces aquí Córdoba está hablando de ya los niveles que está llegando, me parecen muy preocupantes. O sea, Córdoba ya de plano ya se quitó pues la máscara de su papel de árbitro electoral en la contienda y ya lo vemos pues hacer política, está operando políticamente en contra del gobierno de López Obrador de manera muy, muy abierta. Por aquí INE advierte riesgo de anular elecciones. O sea, ya que están llegando a ese nivel, o sea, no les bastó con lo que hicieron en Guerrero y Michoacán, bajando a los candidatos de Morena por supuestamente no presentar informes de gastos de precampaña, cuando a la candidata de Morena en San Luis Potosí, por la misma falta, nada más le pusieron una multa económica. Es decir, el INE está completamente operando en función de intereses políticos del grupo conservador. Digo que también hay que resaltar que no es todo el INE, o sea, los consejeros del INE es un espectro más amplio, pero sí la función que está desempeñando Córdoba como consejero presidente del INE y su alianza con Ciro Murayama, que son como el grupo hegemónico dentro del INE, pues ha sido crucial para que estos liderazgos dentro del INE pues salgan a hacer política. O sea, ya vimos a Córdoba la semana pasada con Muñoz Ledo ahí tomándose la foto, ahora lo vemos en entrevistas diciendo que van a anular las elecciones, es decir, es una cosa completamente irresponsable la manera en que está operando este personaje, que a mí en lo personal ya se me hace insostenible. O sea, yo creo que después de las elecciones intermedias, ya veremos cómo queda la correlación de fuerzas en el Congreso, que parece que Morena pues va a mantener la mayoría junto con sus aliados. Hay que ver pues todas las trabas que les van a poner en el camino, pero yo creo que ya después de eso se debe de iniciar un proceso de destitución de Córdoba del INE. O sea, no es posible que un consejero, un árbitro electoral esté operando de manera tan abierta en la política mexicana. Ya es un político de oposición completamente, o sea, ya no hay ningún atisbo de imparcialidad o una cosa que se le parezca. Yo nunca había visto que un consejero del INE, un consejero presidente del INE, y eso que hemos tenido consejeros presidentes del INE, pues infames como Ugalde o como ¿cómo se llamaba Leonardo? Ay, se me fue el nombre, que estaba en 2012. Leonardo Valdés. Pues sí, digo, siempre fueron políticos de oposición, pero por lo menos guardaban las formas. Ya ahorita el descaro es tal que ya Córdoba pues ya sale a hacer política, sale a hacer campaña de manera abierta. O sea, si se aplicaran los mismos criterios que él está denunciando de violación a principios constitucionales, pues estas cúpulas en el INE, en el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hablando del populismo y haciendo política en pleno proceso electoral, pues claramente es un factor para destituirlos del cargo. Más allá de que haya una reforma legal del INE, no se puede sostener este personaje de cara a las elecciones de 2024. O sea, yo creo que aunque critiquen al gobierno de López Obrador de autoritario, de que va a estar destruyendo las instituciones, de todo este rollito que van a lanzar inmediatamente, tienen que iniciar un proceso para destituir a Córdoba. Ya no es sostenible un consejero del presidente que actúa así. O sea, ¿de qué manera vamos a ir a la sucesión presidencial con este árbitro electoral? O sea, no se puede, ya no es sostenible. Y que curiosamente, para que no digan que uno está exagerando, es muy curioso cómo, esto lo vi hace unas horas, el periódico El País ya posiciona y está empezando a hacer encuestas
El País de España, porque también sabemos que tiene una agenda política muy marcada en México, porque pues defiende los intereses de las empresas españolas que durante años han saqueado a este país de la mano de la corruptocracia, con empresas como Iberdrola, que tenía negocios muy turbios o se le dieron muchos privilegios de la mano de políticos como Felipe Calderón y compañía. Y pues este grupo de intereses es lo que está defendiendo el periódico El País a la hora de meterse a la política mexicana. Y vemos que ya lanzan encuestas de opinión para los principales candidatos presidenciales rumbo a 2024 y ya incluso están candidateando a Lorenzo Córdoba y a otros personajes como Ricardo Salinas Pliego, que también ahí hemos visto que tiene una campaña muy activa en redes precisamente para irse posicionando, ¿no? Es increíble la manera en que estos grupos conservadores se están tejiendo y se están tratando de vincular, y que ya en plena proceso electoral los medios de comunicación ya estén posicionando a Córdoba como candidato del bloque opositor a la presidencia en 2024. Digo, Córdoba va a decir, bueno, pues eso no es mi culpa que me estén candidateando en el país, pero obviamente esto retrata mucho pues el proyecto del bloque opositor, y cómo ya el hecho de que un medio español perciba a Córdoba como un presidenciable de cara al 2024, pues te habla mucho de la campaña que ha sostenido Lorenzo Córdoba para promover su imagen como un líder de oposición, cuando es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto es un escándalo, y que curiosamente, bueno, no curiosamente, ya lo he comentado mucho, no se está haciendo escándalo de cómo están haciendo añicos el prestigio de las instituciones, precisamente porque la manera en que está operando Córdoba beneficia a el bloque conservador afín al régimen neoliberal, que pues trae una campaña abierta contra el gobierno de López Obrador, ¿no? Este caso a mí me parece tremendo, o sea, ya no sé ni cómo describirlo, y creo que ya la viabilidad de Córdoba al frente del INE, o sea, lo deben de destituir no solo de la presidencia del INE, sino como consejero del INE. Ya no puede ser un político de oposición de manera tan descarada, tan burda, el encargado de conducir al árbitro electoral. O sea, el daño que le están haciendo al Instituto Nacional Electoral es tremendo, y esto no se habla en los medios mexicanos porque beneficia al bloque conservador. Es una cosa pues asquerosa lo que estamos viendo. Yo creo que es insostenible ya este personaje, y que por eso yo justo ahora que estuve ahí con los del Chamuco, todavía no había pasado este asunto de las encuestas, pero yo ya les comentaba, y lo pueden consultar ahí, échense la entrevista, que estuvo muy divertida, y les agradezco mucho la invitación que me hicieron, me la pasé muy bien. Pues yo incluía a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama como pues entre los principales actores políticos en el grupo del bloque opositor, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los temas que a mí me han llamado la atención en estos últimos días. Hay que seguirles la pista, a ver cómo se van a desarrollar. Yo estoy previendo un conflicto postelectoral de dimensiones considerables. Hay que ver hasta dónde le alcanzan las fichas a las cúpulas del INE para operar en contra del gobierno de López Obrador, cómo se va a defender López Obrador, y hay otros temas por ahí que están medio ambiguos, ¿no? Yo ahorita la verdad no me atrevo mucho a opinar del fallo de la Suprema Corte que dio sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que si tiene fuero, que si no tiene fuero, que si está ambigua, yo la verdad no le entiendo todavía muy bien a ese asunto. Traté de buscar la resolución completa de la Corte, no la encontré. No estaba publicada en sus páginas como tal. Vi lo que comentaban en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero quería ir directo a la fuente para leerlo sin filtros y tratar de sacar yo mis propias conclusiones, pero no me ha sido posible. Ya después ya les platicaré de ese tema conforme vaya adentrándome más. Y pues nada, ahí les sugiero que le echen ojo a estos temas. Estamos en Twitter como Manuel H. Borbolla. Acuérdense de seguirme en redes, que últimamente pues me ha llegado mucha gente a raíz de lo del Chamuco, lo cual me ha dado también mucho gusto, porque se ve que me han llegado muchos comentarios de gente de, oye, no te conocía, pero me pareció muy interesante tu intervención, entonces ya te seguimos en redes y demás, ¿no?
lo cual me da mucho gusto porque yo antes como que no le metía mucha importancia a estos temas de las redes sociales, se me hacía como muy ególatra eso de tener muchos seguidores y demás. Pero también después de varias investigaciones que yo publiqué que veía que tenían muy poca resonancia, dije, no, pues también es importante como tratar de construir una audiencia, ¿no? Para que los temas que uno investiga pues tengan alguna resonancia. Yo muchos temas que publiqué, como lo de Pemex, que me dio ahí por ahí me hizo acreedor del premio alemán de periodismo, pues sí, me dio el premio, pero mediáticamente pues nunca se discutió el tema, nunca se habló de ese asunto. Y pues lo que uno busca muchas veces con estas investigaciones pues es generar un cambio para el país, no es llenarse de premios, ¿no? Que digo, están bien, yo no tengo nada en contra de los premios, y por ahí vamos a participar en el Premio Nacional de Periodismo, que yo creo que está un poco difícil, y más con toda esta campañita que hay en contra de los medios rusos y demás, pero pues vamos a ver que hay que probar la suerte, a ver qué tal nos va, ¿no? Yo creo que sí hay posibilidades de lograr algo, pero pues esto de los concursos es muy pues abierto. Hay muchos factores que juegan en estas decisiones, entonces pues es como probar suerte, a ver qué tal nos va. Pero bueno, pues eso es parte de la lucha que hay que dar para tratar de ir posicionando pues temas de interés público y de relevancia pública que no se tocan en los grandes medios de comunicación por el cerco mediático que existe, que es una de mis principales luchas, el cerco mediático, que a muchos pues, les molesta que yo hable de estos temas, ¿no? Pero pues con la pena. Los he padecido ya tanto tiempo que no me queda de otra. Síganme también en el Facebook, ahí estoy como Manuel Hernández Borbolla, periodista, ahí estoy ahí posteando algunos temas. Ahí la caricatura que me hizo el honor de hacerme el maestro José Hernández, uno de los caricaturistas de época de México, y que me dio mucho gusto. Como me retrató muy sonrientote, ¿no? Qué bueno pues transmitir esa o que otros te perciban con esa alegría. Y por aquí pues está el trabajo que también publiqué, entrevisté a 4 caricaturistas, 2 a favor de la 4T, 2 en contra, para tratar de explicarle al público, sobre todo de otros países, pues de qué va este asunto de la polarización del debate público en México. Y ya estoy por subir las entrevistas completas. Me ha atrasado un poco porque pues estoy atiborrado de trabajo y no me da tiempo de hacer todo, pero ya estoy por subir las entrevistas completas, duran como 40 minutos cada una, para que las vean así sin cortes de ningún tipo, ¿no? Échenle ojo también a los contenidos que ha estado subiendo Ina sobre Colombia, ha sido muy puntual sobre el tema. Y también yo voy a subir por ahí algunas cosas de Colombia que tengo ahí atoradas que no he podido subir. Pero bueno, como verán hay mucho trabajo por hacer y muy poco tiempo disponible, así que les agradezco que se tomen el tiempo de visitar estos rumbos para para escuchar algunas posturas sobre estos temas. Y pues hay que seguir varios asuntos que están ahí en la lista, a ver cómo se van desenvolviendo. Espero que les haya gustado esta edición del podcast y nos vemos la próxima semana con más temas noticiosos para comentar, y próximamente pues esperamos contar con más entrevistas y cosas de estas que hagan más fluido el diálogo muchas veces. Pero bueno, se cuidan y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.